¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Universo Pyme Periodismo Útil. Hoy vamos a hablar de un asunto que no tiene desperdicio. Vamos a hablar de la seguridad cibernética en su empresa, en su oficina, en su hora de competencia, en su familia o en su persona. Es muy triste que usted se dé cuenta de la importancia que tiene esa seguridad cuando ya le secuestraron los datos o le secuestraron las fotografías, esas fotografías que usted pensaba nunca nadie más tendría acceso a ellas. Hablaremos con el director general de Data Guardian, Jesús Navarro Dorantes, aquí en Universo Pyme, Periodismo Útil. Universo Pyme, con Eduardo Torreblanca Jax. Muchas gracias, Jesús, por recibir a Universo Pyme en tu oficina. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Eduardo, un gusto. Oye, platícanos un poco, sobre todo para que vean el contexto de la experiencia de quien va a ser entrevistado a lo largo de los siguientes minutos. ¿Qué es Data Guardian? Pues mira, Data Guardian es una empresa mexicana. Estamos 100% especializados en temas de ciberseguridad y todo lo que es gestión de riesgo tecnológico. Somos una empresa que llevamos de 2004 a la fecha, entonces tenemos ya bastante experiencia en el ramo y pues tenemos principalmente servicios orientados en tres principales grandes líneas de negocio, que sería la primera de ellas consultoría, orientada a apoyar a los clientes a identificar cuál es su postura de riesgo tecnológico. Una segunda línea enfocada en todo lo que es arquitectura tecnológica, que en ella pues hacemos todo lo que es implementación de controles ya un poquito más rígidos en base a infraestructura para aplicar todas las políticas y las posturas de seguridad que el cliente quiera definir. Y posteriormente tenemos una tercera línea de negocio enfocada a todo lo que es servicios administrados, que realmente nos enfocamos en proveer servicios llave en mano para clientes, ya sea que no tengan una estructura muy robusta en temas de tecnología o de ciberseguridad, o bien clientes que quieran especializarse en algún punto en su operación y quieran delegar cierta parte a un tercero especializado. Proveemos ese tipo de servicios también. Bien, el tema de la ciberseguridad es un tema que no tenía tanta relevancia como la tiene hoy. Hoy es un aspecto fundamental de cualquier empresa, de cualquier tamaño incluso. Correcto. Sí, no, el día de hoy ya la ciberseguridad no se le puede ver de otra manera más que algo estratégico para el negocio. Inclusive ya no es como antes se le veía muchas veces como un gasto que no generaba un retorno inmediato. Ya al día de hoy se le ve como algo estratégico que inclusive apalanca nuevos negocios, y sobre todo derivado de la pandemia, que pues la mayoría de las empresas tuvieron que echar mano de medios digitales para tener un acercamiento con los clientes derivado de las restricciones de intercambio. Claro. Y pues ello derivó en un crecimiento acelerado de demanda de servicios de ciberseguridad, precisamente para proteger ese tipo de medios de contacto con clientes, esa transaccionalidad que en su mayoría es a través de internet, pues bueno, requiere ir blindada, ir asegurada, ¿no? Realmente para que sea algo positivo para el negocio y no sea un riesgo el abrir ese tipo de líneas. Fíjate que hace relativamente poco tiempo aquí en Universo Pyme entrevistamos a un especialista en ciberseguridad que venía de España, trabaja para bancos, para grupos financieros, y me estaba contando fuera de cámara algunas cuestiones que son, bueno, yo me quedé espantado de lo que se mueve en la internet, sobre todo ahora sí que en la underground, en Black o Deep Web, ¿no? Que le dicen. Bueno, estamos hablando de transacciones de tarjetas de crédito, de chequeros falsos, de prostitución infantil, de armas, de drogas. Me decía, no, bueno, yo tengo que estar ahí por necesidad para ver qué es lo que se está moviendo, ¿no? Pero la verdad dicen, no cualquiera puede meterse, y sobre todo no cualquiera puede salir sin ser raspado. Yo estaba impresionado de lo que sucede en la internet sin que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes sepamos lo que está sucediendo, ¿no? Sí, pues es que realmente el alcance de internet pues es muy muy amplio. Realmente pues en los orígenes del internet pues está
concebido como una herramienta de colaboración global, completamente abierta, sin restricciones, sin ningún tipo de monitoreo. Y pues ya con el paso de los años nos hemos dado cuenta que pues así como se puede utilizar para fines muy prácticos, didácticos, con buenos fines, pues también se puede utilizar para otro tipo de fines no tan legítimos, ¿no? Esa apertura y esa facilidad de comunicación pues se le puede dar también un mal uso. Tal es el caso de la Deep y la Dark Web, como tú comentas, que pues se les da un uso pues completamente irrestricto, o sea, se puede mover cualquier tipo de contenido en esas redes, precisamente gracias al anonimato y a los mecanismos de poca o nula rastreabilidad que hay de quién publica la información y quién la accede. Y sí, finalmente hay un universo completamente desconocido para pues un usuario común y corriente, ¿no? La verdad es que te puede sorprender mucho y pues la verdad es meterse en ámbitos bastante oscuros, como el nombre de la red lo dice. Pero bueno, finalmente pues hace algo que tenemos que saber que existe, saber cómo adentrarse en ella, saber monitorearla. Inclusive nosotros hay un servicio que ofrecemos enfocado en ello, que es patrullaje cibernético, que lo que hacemos es vigilar el uso de la marca, por ejemplo, de una empresa, y hay de todo, ¿eh? Entonces realmente sí es muy importante saber que existen este tipo de foros en el internet y pues tener cuidado, ¿no? No nada más a nivel de empresa, sino a nivel personal también. Digo, es muy fácil que una contraseña que uno utilice caiga en malas manos y esté publicada en Dark Web, por ejemplo, y pues después se puede hacer mal uso de ella, ¿no? O lo que bien decías, venta inclusive de tarjetas de crédito. Tú puedes con 500 pesos comprar una tarjeta de crédito y pues utilizarla, no sé, 24 o 48 horas y es prácticamente una tarjeta robada, ¿no? Entonces hay cosas de ese tipo que pues están a disposición, prácticamente es un mercado negro de cosas no muy legítimas, ¿no? Oye, dime, ¿cuáles serían los delitos o las irregularidades más comunes que ustedes han detectado en Internet? Pues mira, lo más común y lo más frecuente, al menos en usuarios tradicionales o a nivel personas, pues es el robo de identidad y el fraude particularmente bancario. Está muy enfocado, ya está muy masificado el esfuerzo del crimen organizado y hay inclusive pues cierta industrialización en ese tipo de ataques para hacerlos masivos, entonces es algo muy común. Pero bien, lo que más hemos visto que ha crecido y ha afectado particularmente a las empresas, y enfocándonos un poquito al foro de las pymes y las medianas empresas, el tema de ransomware es algo que ha crecido exponencialmente, que básicamente es el secuestro de información. Y esto afecta a empresas de todos tamaños, desde microempresas hasta los grandes corporativos, inclusive gobiernos. Es algo que los trae en jaque al día de hoy, y es algo a lo que hay que ponerle mucho foco, ¿no? Y sobre todo pues es un tipo de ataque o de mal uso de los recursos de la compañía que te puede dejar fuera de operación desde horas hasta días o semanas. Entonces ahí depende mucho el grado de conciencia que se tenga, el grado de precisión y de efectividad de la postura de seguridad que se tenga en la empresa para definir cuál va a ser el tiempo de recuperación, ¿no?, que vas a tener ante un ataque de este tipo. Jesús, permíteme una pausa, ¿no? Para hacer una pausa comercial y regresamos contigo. Universo Pyme. Continuamos. Universo Pyme. Regresamos. Y muchas veces, sobre todo las pequeñas empresas, minimizan la inversión que tienen que hacer en este terreno y se dan cuenta de que ya tienen un problema cuando ya lo tienen que enfrentar. O sea, no lo prevén regularmente. Creen que ellos no van a ser sujetos jamás de ese tipo de prácticas y de repente sópale, ¿no? Sorpresa, te secuestraron los datos y están pidiendo, se están pidiendo una cantidad para liberártelos, regresártelos, ¿no? No, y bien comentas tú, o sea, hay una cultura en México todavía muy permeada de, pues no me protejo porque pues es caro y a mí no me va a suceder, ¿no? Yo creo que es algo que muchas veces escuchamos, particularmente en empresas más pequeñas es donde se da mucho esto, donde realmente los presupuestos están más limitados, pero yo creo que el estar viendo ya tan cercano y ya no necesariamente en las noticias, ya inclusive de boca en boca vemos que pues al amigo, al pariente, a la empresa cercana, pues ya le pasó. O sea, ya realmente no es algo que veas nada más en las noticias o veas muy lejano, ya lo estamos viendo muy cercano, y no nada más a nivel de empresa, también a personas. A mí me ha tocado varias personas que les han secuestrado su información y pues sí, a lo mejor el impacto no es económico, pero imagínate, no sé, un ejemplo que ponía hace poco, que pierdas 5 años de fotografías de tus hijos porque te secuestraron la máquina.
pues no creo que te caiga muy en gracia. Entonces, si no tienes una buena cultura digital, un buen respaldo, forma de recuperar todos esos datos, pues finalmente es historia perdida, ¿no? Ahora, si trasladamos eso a un ambiente de negocio, pues si un negocio no tiene los medios de recuperación adecuados, un buen esquema de respaldos y respaldos probados, que sepas que realmente son válidos, que se pueden restaurar de manera ágil y correcta, pues está en jaque tu negocio realmente. O sea, inclusive el llegar a pagar por la recuperación de los datos no es garantía de que te los vayan a dar íntegros o de que los vayas a poder restaurar, o finalmente tampoco exime la posibilidad de que en un futuro te vayan a querer extorsionar con esa información que eventualmente te robaron, ¿no? Entonces, o sea, de que te pagas y de todas maneras no te liberas de que te estén fastidiando. Sí, pues finalmente tuvieron acceso a tus datos. Entonces realmente, como no sabes quién está del otro lado, o sea, no es como un contrato tradicional que sabes perfectamente. Claro. La personalidad jurídica de con quién estás haciendo el trato. En este caso, pues estás hablando con alguien atrás de una pantalla que no tienes ni idea quién sea, estás confiando de buena fe que te va a regresar tus datos, pero bueno, a lo mejor te los regresa, pero no sabes si hizo 1, 2, 10 copias de ellos. Claro. Y van a acabar, ¿no? Claro. Y ahora me surge esta pregunta de escuchar tus respuestas. ¿Y ustedes también intervienen en los procesos de negociación para la liberación de los datos? Porque también son profesionales, ellos son profesionales, aunque no parezca, son profesionales de lo que hacen, y uno pues no está preparado, un empresario no está preparado para enfrentar este tipo de negociaciones, digámoslo así. No, ahí realmente nosotros estamos más enfocados en la parte pues preventiva y en la parte, digamos, de aseguramiento de todo lo que es la infraestructura y la operación del lado del cliente. Ya el tema, cuando caen en un tipo de chantaje o secuestro, en este caso de información, ahí más bien lo que se recomienda mucho es apoyarse en los canales legales correspondientes. Inicialmente pues a través del área legal de la compañía, apoyarse con la ley, en este caso la policía cibernética, y ver la manera de poder mediar de manera correcta con esta gente, ¿no? La verdad es que nosotros no es una práctica que acostumbremos el involucrarnos en ese tipo de negociaciones, más bien preferimos apoyar al cliente previo para evitar que sean susceptibles de un ataque de ese tipo, o bien prepararlos para que si son atacados pues se puedan recuperar muy rápido, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no somos partidarios de pagar ese tipo de secuestros, y por lo mismo no participamos en este tipo de negociaciones. Creemos que ya es un tema más de negocio, ¿no? El decidir si pagan o no pagan, y aquí juega mucho ahora el tema del seguro cibernético. Ya muchas aseguradoras te están protegiendo mediante pólizas de cobertura ante riesgo informático, entonces algunas de ellas cubren este tipo de pago de secuestro, ¿no? Pero la realidad es que las primas de los seguros salen bastante más caras, y la realidad es que sí, dependiendo del grado de madurez que tenga tu negocio en términos de gestión de riesgo tecnológico, pues también en base a eso va a ir el precio, la prima, ¿no? Entonces no hay que confiarse de que pues ya existe un seguro para eso. No. A lo mejor existe el seguro, pero si no tienes nada de seguridad, pues te van a cobrar una millonada. Claro, por supuesto. Tienen que cubrir su riesgo. Déjame, precisamente ya que estamos hablando de secuestro de datos, Mauricio Barragán, quien seguramente tú conoces o has escuchado hablar de él. Mauricio Barragán es comentarista de este programa. Hoy nos habla precisamente del secuestro de datos, así es que vamos con él y regresamos contigo después de una pausa comercial. Excelente. Mauricio. Hola Lalo, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos de Universo Pyme. Quiero platicarles hoy acerca del ransomware. Si bien es que no es la primera vez que platicamos de temas de ciberseguridad en este espacio, pues este ha sido un tema no solo recurrente, sino creciente. Cada día vemos mucho más ataques de ransomware en el mundo entero. Y ya no están dirigidos específicamente a las grandes empresas. Cada día pues van directamente sobre cuentas grandes, cuentas pequeñas, etcétera, ¿no? Los dos casos más recientes, o al menos los más notables, sucedieron pues en el gasoducto más grande de la costa este de Estados Unidos. Hackearon ahí pues todos los sistemas de la línea de distribución, lo que causó pues un desabasto y aumento de precio de la gasolina en la costa este durante varios días. El segundo ataque muy grande de los últimos días fue sobre la empresa más grande de producción y distribución de carne en el mundo, y pues eso causó pues un serio desabasto
en varios estados de Estados Unidos, así como un aumento en el precio de la carne. Entonces, los casos son graves, hay que tomarlos en cuenta y por lo tanto, pues yo aquí les recomiendo varias cosas a nuestros amigos. Número 1, concienticen a todo su personal, a sus colaboradores, de que no accedan sitios que no estén totalmente certificados, que no abran este tipo de correos maliciosos que traen, pues, direcciones que pueden parecer que son las incorrectas, ¿no? Si es un banco, asegúrense que la dirección sea correctamente del banco. Si es una empresa de asesoría, consultoría, asegúrense que la dirección es la correcta. No abran estos correos, no vayan a sitios que no estén certificados, pero también protejan muy bien su infraestructura, protéjanla con soluciones de antivirus, pero de nueva generación que usan inteligencia artificial. Asegúrense de tener backups de su información en la nube o en sistemas que ofrecen estos servicios. Asegúrense que las capas de interacción a nivel de las redes, los sistemas de cómputo, todo esté bien protegido para que no los puedan atacar. Mucho cuidado, estos ataques pueden detener la operación completa de una empresa, pues incluso llevarla a la quiebra o al menos dañar seriamente sus finanzas y su imagen. Así que cuiden muy bien la seguridad de todos sus sistemas informáticos. Muchas gracias a todos, excelente día. Universo Pyme. Continuamos. Universo Pyme. Regresamos. En muchos casos será mucho más barato prevenir que cualquier seguro o tener que pagar la factura de una liberación o de un daño que te han hecho los profesionales malosos, ¿no? Correcto, sí, y yo creo que y caro no necesariamente nada más en términos económicos. Yo creo que el daño reputacional es gravísimo. Por decir, si tú eres un banco, por decir, y quedas sin operación 2 o 3 días por secuestro de información, no, bueno, no. Pues imagínate cuántos clientes vas a perder y el tipo de multas que te van a caer, ¿no? Entonces, o igual, si eres un retailer y, digo, le ha pasado inclusive una marca de estos relojes electrónicos hace poco más de un año, lo dejaron sin operar casi un mes. Entonces, imagínate ese tipo de impactos fuera del tema económico. La falta de credibilidad que te genera, pues, con tus clientes finales, con tus socios de negocio, con tus proveedores, con todos. O sea, realmente, pues, deja ver que no hay un manejo muy serio, ¿no?, al interior. Entonces, yo creo que el daño reputacional puede ser igual o mayor que el daño económico inmediato. Entonces, hay que ponerle mucha conciencia al tema, particularmente de secuestro de información y entender que no, por más controles que implementemos, o sea, no vamos a evitar al 100% el riesgo de ser atacados, pero lo que sí vamos a minimizar es el riesgo. Y otra cosa que vamos a ganar es tiempo. O sea, al estar siendo, pues, muy pulcros, muy eficientes en la definición y la implementación de esa postura de ciberseguridad, lo que hacemos es ganar tiempo porque vamos a delegar el riesgo hacia el futuro. Vamos a hacer que, por ejemplo, un atacante, pues, prefiera irse con alguien que está más desprotegido o que tenga menos controles a irse a atacarte a ti, y eventualmente el impacto de lo que va a generar, pues, es menor porque tienes mucho más controles, más conciencia, más monitoreo, etcétera. Entonces realmente es muy benéfico, aunque sí hay que tener una conciencia de que no nada más el riesgo de ransomware, o sea, cualquier riesgo cibernético no hay manera de eliminarlo al 100%, pero sí puedes hacer que disminuya muy significativamente. Oye, Jesús, perdón por la pregunta, porque yo en ese sentido soy muy ignorante del terreno del que estamos pisando, pero ¿no hay distintas capas de seguridad? O sea, porque la pyme puede decir, es carísimo. Bueno, hay cosas que no son, incluso hay hábitos que te pueden evitar un problema cibernético de seguridad, ¿no? O hay niveles de cobertura, como las capas de la cebolla, ¿no? ¿Cuántas capas de seguridad quieres o demanda tu empresa que tengas? No necesariamente tienes que irte al blindaje absoluto cuando no, lo que tienes que se te pueden robar a lo mejor no es tan significativo. No sé si estoy diciendo una tontería. Claro, sí, no, definitivamente, mira, el espectro de soluciones de ciberseguridad es amplísimo. La verdad es que cualquier empresa o persona que te diga que es completamente seguro está blofeando, la verdad. O
sea, si nosotros que estamos en la cancha de especialistas en ciberseguridad, es muy difícil poder abarcar todas las variantes de soluciones. Entonces la realidad es que puedes implementar pues diferentes tamaños y sabores de soluciones con grados de complejidad y cobertura muy diferentes unos de otros, pero yo diría que el principal ingrediente para comenzar a tener una postura eficiente de ciberseguridad es la cultura y la concientización a todos los niveles de la organización, sobre todo porque entre un 60 y un 65% de los incidentes cibernéticos que hay en una empresa tienen que ver con error humano o con algún tema de mal manejo interno, alguna mala configuración, algún mal uso de alguna herramienta, etc. Posterior a ello, es muy recomendable pues tener una fotografía clara de cuál es la postura de riesgo del negocio, ¿no? Y sobre todo post pandemia, que ha cambiado muchísimo la forma en que tenemos acceso a los clientes, pues lo que hay que hacer es sacar esa foto actualizada, ese diagnóstico de ver dónde estamos parados, y en base a ello pues hacer un programa de ciberseguridad. Y ese programa precisamente va a ir priorizado en base a las capas que tú decidas o a las etapas, y vas a ir comenzando atacando los riesgos más grandes o los de mayor impacto que vayan dando un beneficio inmediato al negocio. Y realmente pues vas a ir elevando ese grado de madurez pues de manera gradual en el tiempo hasta llegar al punto ideal que el negocio requiera. Y conforme vas avanzando en el nivel de manejo del riesgo, pues sí, evidentemente los costos van incrementando. O sea, hay un par de líneas que nosotros acostumbramos graficar cuando estamos hablando de este tema entre riesgo e inversión alrededor del tema de riesgo tecnológico, en el que pues, son dos curvas encontradas. Al principio, imagínate un plano X y Y en el que inicialmente el riesgo es muy alto, y conforme tú vas invirtiendo hay una curva que va subiendo y se van a encontrar en algún punto en el tiempo. Entonces el riesgo va a ir bajando conforme tú vayas invirtiendo, pero así como el riesgo va eventualmente a tender a cero en algún punto con mucha inversión, pues la inversión va a llegar a tender a un punto infinito de manera exponencial. Entonces tú lo que tienes que buscar es ese punto donde se encuentran ambas curvas para que realmente encuentres el punto ideal de inversión, y ese punto ideal es donde se encuentra el riesgo ideal para el negocio, ¿no? Ese apetito de riesgo que tenga cualquier empresa, pues es lo que va a definir cuál es ese punto. Y puedes decir, oye, pues del 100% de riesgo tecnológico, pues yo estoy tranquilo si me quedo a un 90%, perfecto, y ese 90% de riesgo pues equivale a un monto de inversión X, que es bastante sano, pero ya pasando a lo mejor ese 90, pues se te dispara exponencialmente, ¿no? Y yo creo que ese punto es el punto ideal al que hay que encontrar, pero eso pues únicamente se puede conocer haciendo los análisis previos correspondientes, pues tener un buen análisis de riesgos, un buen análisis de impacto al negocio, que veamos hasta dónde es sano seguirlo invirtiendo, ¿no? Pero puede ser tan caro o tan barato como uno lo quiera llevar a cabo, pero sí evidentemente pues tiene que ser planeado y sobre todo basado en un análisis previo, ¿no? Que sepas dónde estás parado y qué tienes que hacer. O sea, es como el ir al médico, ¿no? Tú no puedes llegar al hospital y decir, oiga, opéreme del corazón así nada más. O sea, te tienen que hacer una serie de estudios, tienen que diagnosticarte, tienen que hacer toda la preparación, una planeación. Igual de este lado, o sea, no puedes llegar a implementar soluciones a diestra y siniestra, te va a salir carísimo y muy probablemente ni siquiera controles el riesgo de manera adecuada. Entonces lo ideal es primero tener ese diagnóstico, esa fotografía muy clara de dónde estamos parados en temas de riesgo tecnológico, y ya derivado de ahí pues hacer esa planeación correcta. Jesús, ha sido un placer charlar contigo, sobre todo porque tus respuestas permiten que las empresas, las pymes, tomen conciencia de un asunto que no es menor y que puede costarles a veces su existencia misma, ¿no? Entonces yo creo que bien harían en crear conciencia de que lo que tienen en sus computadoras, de que los hábitos que acostumbran o que toleran en algunos trabajadores puede significar la existencia o no de un negocio. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros platicando aquí en Universo Pyme. Con muchísimo gusto, Dardo, un gusto. Espero que pronto estemos otra vez platicando. Muchas gracias. Claro que sí, las veces que gusten, con todo gusto. Muchas gracias. Hasta aquí la información, tome usted conciencia, no es un asunto menor, no crea, así es que póngase a trabajar en ese asunto que evitará muchos dolores de cabeza. Nosotros hasta la próxima semana aquí en Universo Pyme, Periodismo Útil. Muchas gracias.